Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa de las jornadas. Vamos a invitar a pasar al doctor Óscar Hincapié para realizar el simposio a cargo del laboratorio Abbott. Este tiene por nombre Ventanas críticas para el desarrollo cerebral y los nutrientes claves, a cargo del doctor, así que muy cordialmente invitado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a salirnos un poquito aquí del atril. Vamos a traer la parte pediátrica a esta etapa o este día de hoy. Y vamos a hablar un poco de construir. Y siempre que hablamos de construir decimos es una definición súper sencilla, pero realmente ¿qué es construir? Y va uno a buscar en internet y no encuentra de manera sencilla la definición, pero sí encuentra una cantidad de sinónimos como es crear, armar, edificar, fabricar, ¿cierto? Y al final podemos decir que es hacer algo realmente utilizando los elementos adecuados. Eso es lo que necesitamos para poder construir. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de la ventana crítica para el desarrollo cerebral. Obviamente mi nombre es Óscar Hincapié, soy pediatra neonatólogo y soy el director médico para Abbott Nutrition en estos países, principalmente en Chile. Así que muchísimas gracias por su atención. Vamos a revisar un poco la importancia de la nutrición detrás de ese desarrollo neurológico. Vamos a mirar cuáles son estos nutrientes claves y analizar un poquito ese funcionamiento de estos elementos para poder ayudar a construir un poco este desarrollo cerebral. Muchos habrán visto algunas de mis presentaciones. Siempre pongo esta imagen que me parece maravillosa porque a pesar de todas estas etiquetas y cursos de etiquetas y demás, jamás podremos homologar realmente la leche materna. Y es lo único que jamás, estoy seguro que por más de que avance la ciencia, vamos a poder imitar realmente esa evolución, esos nutrientes, esos componentes que realmente nos aportan directamente, porque definitivamente es el método por excelencia que debemos brindarle a los niños en esta etapa crítica de crecimiento. Entonces, definitivamente es este alimento ideal que nos va a proporcionar todos esos nutrientes claves para todo su crecimiento y desarrollo armónico y adecuado. Pero cuando no es posible, definitivamente tenemos que intentar imitar esos componentes y esos nutrientes que están dentro de la leche materna. Así que nos sirven de guía realmente para aquellos niños que desafortunadamente no logran o no tienen la posibilidad de tener la leche materna a su alcance. Entonces, cuando no es posible, definitivamente tenemos que ver esa fórmula, que no hay ninguna fórmula ideal, ¿cierto? Pero sí hay algunas con unas capacidades y con unos componentes, más allá de tener el nutriente, es cómo realmente soportan la parte fisiológica. Y muchas veces que hablamos de nutrición, cuando hablamos de nutrición y no de patología directamente, a veces es difícil. Cuando uno tiene una fórmula específica para una patología, uno dice, sencillo, yo doy esto porque suple esta necesidad. En las fórmulas de crecimiento estamos apoyando el crecimiento y el desarrollo, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar que sea lo más fisiológicamente similar a la leche materna. No es simplemente tener un ingrediente y nutriente y cumplir con un checklist y decir, oiga, yo tengo esto, yo también tengo esto. No, es tenerlo en las concentraciones y en la biodisponibilidad necesaria para poder hacer los efectos que estamos buscando. Así que los nutrientes claves definitivamente afectan el desarrollo de nuestros niños, por supuesto, y pueden afectarlo de manera positiva o negativa si se lo estamos dando o no se lo estamos dando. Entonces, esta cantidad de componentes que llamamos bioactivos, precisamente porque tienen unas funciones que no siempre vamos a poder imitar. Y esta es la diferencia que tenemos directamente en la leche materna. Sabemos que la leche materna cambia, evoluciona constantemente, dependiendo del día, de la hora, del momento. Va cambiando y esos componentes bioactivos son los que nos dan ese soporte. Entonces, los ingredientes que están presentes en las fórmulas infantiles pueden realmente influir de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo los tengamos, ¿cierto? Y ese diseño de la fórmula, como les decía, muchas veces yo trabajé como neonatólogo durante muchísimos años y cada vez que alguien de la industria me decía, vamos a hacer un lanzamiento, decimos, pero ¿ahora qué le van a poner? ¿Ahora qué se van a inventar? ¿Cierto? Y viéndolo desde este punto de vista es ver cómo realmente ese nuevo ingrediente realmente puede favorecer a ese desarrollo fisiológico y generar una influencia positiva en el crecimiento y en la nutrición de nuestros niños. Es ahí donde realmente viene detrás toda la ciencia de por qué adicionamos cada vez más cosas para poder intentar semejar ese alimento que es la leche materna, ¿cierto? Entonces sabemos que esos 2 años de vida son
fundamentales y vitales para el crecimiento y el desarrollo. Y esta imagen que vemos ahí nos muestra muy rápidamente y muy gráficamente cómo realmente en el primer año de vida hay un crecimiento cerebral gigantesco y cómo a los 2 años de vida tenemos casi el 75% del crecimiento total del cerebro. Entonces, por eso es que decimos esto es fundamental que aportemos los nutrientes claves para que esto se dé de manera correcta y adecuada. Una gráfica que seguramente hemos visto, nuevamente nos habla de las diferentes dimensiones en las cuales se impacta o tiene un crecimiento y vemos que en el primer año de vida es fundamental, pero inclusive en el segundo año de vida, como nos muestra esa gráfica, vemos que impacta en toda la parte del desarrollo sensorial, cognitivo, lenguaje y toda esa función cognitiva y desarrollo que tenemos directamente de eso. Entonces, es vital y fundamental todo lo que podamos brindar de manera correcta durante esta etapa fundamental. Y muchos hemos visto niños que tienen algún tipo de alteración o una alteración aguda y que después suplen una necesidad de manera rapidísima en esta etapa, más que en una etapa adulta, ¿cierto? Y esto es plasticidad cerebral o neuronal. Y es porque en esta etapa hay un crecimiento, como lo muestra esa gráfica, gigantesco de neuronas y de redes diferentes que nos van a ir desarrollando y creando todas estas funciones cognitivas. Y por eso en esta etapa hay un crecimiento que se multiplica, se duplica, se triplica cada vez más para generar esta cantidad de conexiones. Y esta es una gráfica que muy gráfica, donde nos muestra cómo se van multiplicando todas estas uniones y conexiones que hay entre las diferentes neuronas. Definitivamente, el cerebro está directamente atado a la parte visual y por ahí es que nos conectamos con mucho de nuestro medio. Y vemos la agudeza visual de un recién nacido cómo está disminuida en esa gráfica que vemos allá, bastante borrosa porque su agudeza visual está comprometida, está en desarrollo y en crecimiento, ¿cierto? Y vemos cómo a medida que va pasando los años, vemos cómo se va acercando y mejorando de manera progresiva. Necesitamos que esto se favorezca, porque realmente es la forma de aprendizaje que vamos a tener o una de las formas más importantes e interacción que tenemos directamente, ¿cierto? Pero este desarrollo tan veloz, tan rápido, tiene sus complicaciones o sus problemas negativos. Y es todo lo que se utiliza para ese metabolismo, se van a liberar muchos radicales libres que van a ser nocivos, como vamos a ver más adelante, para diferentes etapas y partes del desarrollo. Y vemos como aquí la liberación de oxígeno y de radicales libres en el recién nacido es muchísimo más alto que en un adulto, por supuesto, porque su metabolismo está muchísimo más acelerado. Y vemos aquí como estos radicales libres superóxidos, también las concentraciones son muchísimo más altas a medida que son más pequeños, porque hay un metabolismo que está en constante crecimiento y que está con una demanda mayor, ¿cierto? Entonces vimos que esa corteza visual tiene un crecimiento también gigantesco durante este periodo y como decíamos es la forma realmente de interactuar y de favorecer este desarrollo neuronal y esa percepción visual que tenemos del medio es una forma de aprendizaje que vamos a utilizar durante este periodo de tiempo. Entonces veamos rápidamente cuáles son estos nutrientes claves que podrían generar un impacto positivo. Entonces vemos directamente DHA, luteína, vitamina E y otros adicionales que van a tener un papel, pero nos vamos a enfocar en esos tres y ya les voy a explicar por qué. Porque lo que les decía no es solo tener un nutriente, un ingrediente, sino es ver cómo realmente hacen un sinergismo fisiológico que tenga sentido realmente tenerlo para favorecer ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, todos conocemos los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, sabemos la importancia detrás de ello, vemos cómo en ese crecimiento tan rápido, que es el 75%, alcanzar ese volumen en esos primeros 2 años de vida, realmente necesitan mucho de estos ácidos grasos porque tienen un papel fundamental en el desarrollo cerebral y en el desarrollo visual. Y vemos realmente cómo hacen parte de las paredes celulares. Así de sencillo. Nos van a ayudar a generar o hacen parte de todas estas paredes celulares, principalmente el DHA y el ácido araquidónico, que son esenciales, como lo vamos a ver más adelante, y son los que nos van a ayudar a desarrollar los diferentes omega 3, omega 6, que nos van a establecer todas estas estructuras que nos van a ayudar a desarrollar todo las células y todo el funcionamiento que tenemos a nivel del desarrollo ocular y cerebral. Vemos esta gráfica que ustedes ya se la conocen realmente, de dónde vienen realmente, simplemente para mostrar el omega 6 y el omega 3, cuáles son estos ácidos grasos y a través de estas estarazas
cómo se van desarrollando cada uno de los diferentes ácidos grasos que utilizamos. Vemos cómo el ácido araquidónico y el DHA son los que tenemos que adicionar, y digo tenemos porque ya es parte de qué debe, hay una lista de qué debe tener una fórmula infantil. Afortunadamente logramos que hubiese una lista de chequeo para decir, tiene lo básico, necesita tener esto, y dentro de eso está el DHA y el ácido araquidónico, ¿cierto? Entonces, vemos que los ácidos grasos esenciales efectivamente se obtienen a través de la dieta y efectivamente están en la leche materna. Eso lo sabemos. Y estos ácidos esenciales nos van a ayudar, como vimos, a generar directamente estos DHA y el ácido araquidónico. El problema que vemos en los niños realmente es que no logran obtener la necesidad, la cantidad suficiente. Entonces, por eso no es solo tenerlo, sino tenerlo en la cantidad y en la concentración adecuada y necesaria para que puedan cumplir sus funciones. Y el problema es que la demanda es tan alta para ese desarrollo cerebral y ese desarrollo visual que no logra suplir todas estas necesidades o estos requerimientos que tenemos de estos ácidos grasos que se hacen a partir de los esenciales. Entonces, la mezcla que hay entre las grasas también influye directamente en la biodisponibilidad y en realmente qué cantidad se va a absorber o no se va a absorber de estos ácidos grasos. Y vemos como el ácido palmítico, ¿cierto? Que es un ácido que está presente directamente en los triglicéridos y en algunos aceites vegetales, se ha utilizado obteniéndolo a partir de el aceite de la oleína de palma. Es uno de los que más se ha utilizado realmente en fórmulas infantiles para suplir directamente ese ácido palmítico. Pero el problema es que los niños que están alimentados con este tipo de fórmula que tienen oleína de palma, tienen una menor absorción y una mayor pérdida de DHA. Entonces, hay muchos estudios que nos respaldan esto desde hace muchísimos años y vemos simplemente que un triglicerol, que la estructura que tenemos, tiene una adición o 3 puentes de adición donde está un ácido graso aquí en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Ese es un triglicerol normal. Entonces vemos en esta gráfica realmente cómo es un triglicerol típico característico de la leche materna y vemos que tiene una unión de ácido graso en la posición 1 y en la posición 3, y ese ácido palmítico está en la posición 2. Eso es lo normal, eso es lo que está en la leche materna, eso es lo que deberíamos imitar. El problema es que cuando utilizamos oleína de palma pasa esto. El ácido palmítico se une en posición 1 y en posición 3 y el ácido graso queda en posición 2. Una comparación muy rápida y muy sencilla simplemente para mostrar que la estructura de ese triglicerol es completamente diferente cuando estamos con oleína de palma o cuando estamos sin oleína de palma. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos oleína de palma pasa lo que tenemos allá a mano derecha de ustedes y la estructura cambia. Y al cambiar la estructura, realmente la absorción va a ser diferente. Y lo vamos a ver en los diferentes artículos. Entonces, simplemente acá para mostrar que si tienen oleína de palma, se va a perder en las heces y no se va a absorber la cantidad necesaria. Y si no tenemos oleína de palma, la estructura de ese triglicerol va a ser correcta y adecuada y se va a absorber muchísimo más cantidad. Esto en gráfico, pero tenemos estudios desde 1998, el doctor Nelson, el doctor de Sousa, simplemente muestran en uno que se va a absorber más cuando no se tiene la oleína de palma y en otro que se va a perder menos cuando no se tiene la oleína de palma. Y lo vemos acá. Este es el estudio del doctor Nelson, como vemos que hay una mayor absorción directamente de DHA en porcentajes, si vemos los dos gráficos, cómo se puede absorber más si no tenemos la presencia de esa oleína de palma y ese ácido palmítico ubicado en esas dos posiciones que mencionamos anteriormente. Y vemos aquí el del doctor de Sousa, cómo se pierden menos o se excretan menos cantidad de DHA. Entonces, por eso cuando les decía, no es solo tener la cantidad de DHA, simplemente decir, mi fórmula tiene DHA, no. Es cómo hace realmente una sinergia para tener beneficios fisiológicos correctos y adecuados. Este es el último artículo que ha salido realmente de oleína de palma. Es una revisión súper interesante del 2020, en el cual nuevamente nos muestran el mismo gráfico ahí a mano izquierda, cómo debe ser la estructura, cómo cambia la estructura cuando se utiliza la oleína directamente de palma y cómo se absorbe directamente o se pierde cuando está o no está la estructura. Y al final los beneficios que nombran es que si no se tiene la oleína de palma, tenemos absorción de calcio, mejor absorción de HA, mejor consistencia en las deposiciones, mejor mineralización ósea y, por supuesto, mejor crecimiento. Esto es para mostrarles que estamos ya en la mitad de la presentación y quiero que ustedes se identifiquen en dónde estarían. Estos son los diferentes
grupos de acuerdo a la generación. Entonces quiero que ustedes se identifiquen. Yo les cuento que estoy por este lado y que estaba muy hacia el ladito de eso y yo digo, bueno, tengo unas características como de este lado de millennials. Entonces, discutiendo con mi hijo de 15 años, le dije, oye, mira, yo estaba revisando, él le encanta leer, entonces dice, estaba revisando lo de las generaciones y yo creo que tengo algo un poquito de generación Y porque me gusta la parte tecnológica y no sé qué. Y la respuesta tan linda que me da mi hijo de 15 años es, tú, si fueras de este lado, serías un millennial geriátrico. ¿Sí? Fatal. Entonces le dije, no, tranquilo, déjame en generación X. Y ahí seguimos. Vamos a hablar de estos 3 nutrientes y realmente la luteína es el primero que vamos a hablar de sus beneficios. Y vemos cómo hay esta cantidad realmente de carotenoides en la naturaleza. 50 de ellos los obtenemos por alimentación. Vemos que 20 de ellos pueden ser absorbidos o utilizados realmente, pero al final solo 2, la luteína y la zeaxantina, es la que tienen esa especificidad por el cerebro y por la retina. ¿Sí? De todos estos 600 y de todos estos 50, al final los que más nos impactan a nivel de retina y a nivel cerebral, principalmente son la luteína y la zeaxantina. ¿Qué función tiene esa luteína? ¿Y dónde la encontramos? Vemos que la encontramos en frutas, verduras, col rizadas, espinacas, brócoli, la yema del huevo, en fin, una cantidad de alimentos que ustedes saben muchísimo más que yo, donde encontramos este tipo de nutrientes. Pero su función son 2, realmente. La principal es absorber esa luz azul dañina que nos daña directamente la retina, y 2, y la más importante, proteger contra el daño oxidativo. ¿Se acuerdan en las primeras diapositivas que dijimos que esto tenía un costo? Este metabolismo tan acelerado y elevado tenía un costo, esa eliminación de radicales libres. Precisamente la luteína nos va a evitar ese daño oxidativo directamente y vamos a ver la importancia detrás de. La luteína es el principal carotenoide que está en la leche materna en sus diferentes fases. En la fase de calostro, la transitoria y la leche madura, como va cambiando, sigue siendo la luteína el carotenoide más importante y más abundante dentro de la leche materna. Por eso nos indica, decir, que es muy importante para el desarrollo de esta etapa, sobre todo el desarrollo cerebral. Esta gráfica nuevamente nos muestra cómo se enfoca o se incrementa y se deposita principalmente en el cerebro y en la retina, tanto periférica como central. ¿Qué hace? Evitar el estrés oxidativo. Creo que muchos hemos oído hablar del estrés oxidativo y estos antioxidantes, efectivamente la luteína es uno de ellos. Vemos cómo ese estrés oxidativo, esos radicales libres se generan después de este metabolismo del oxígeno y lo que van a hacer directamente es ir a romper esas paredes. Van a romper esos ácidos grasos de cadena poliinsaturados y inestabilizan directamente la membrana. Vamos a ver unos gráficos un poco más adelante, pero aquí simplemente de forma gráfica vemos cómo en color amarillito esa es la luteína que evita que este radical libre que está, o este electrón que está inestable porque le hace falta un electrón, evite dañar directamente la pared. Y eso es evitar la oxidación o esta destrucción oxidativa que producen los radicales libres. Entonces vemos cómo ese radical libre lo que hace es simplemente inestabilizar el ácido graso poliinsaturado de cadena larga, principalmente el DHA, y lo que hace es romper directamente la pared que estamos construyendo o ese soporte. Y esa luteína realmente lo que hace es depositarse principalmente en la mácula y en la retina para evitar esa destrucción directamente, sobre todo en la parte ocular, y favorece todo ese desarrollo ocular. Adicionalmente, existen estudios en relación a la concentración del pigmento, la cantidad de pigmento que se ve directamente en la retina con la luteína, está asociado a desarrollos neurológicos superiores. Por supuesto, si tenemos una visión más adecuada, más desarrollada, vamos a tener más concentración, más exposición, y hay estos estudios que muestran con diferentes exámenes realmente cómo ha habido una evolución directamente o con la mejoría en el logro académico o en algunas mediciones que hacen directamente ellos desde el punto de vista cognitivo, asociado directamente a esa pigmentación que hay en la mácula o en la retina directamente. Aquí vemos un estudio en el cual vemos en amarillo, en verde, la cantidad o la concentración de luteína que hay en leche materna y vemos que varía bastante, los niveles son bastante amplios y vemos una fórmula sin luteína y una fórmula con luteína y vemos como en la fórmula con luteína efectivamente pues logramos unos niveles óptimos o adecuados cuando está la luteína en concentraciones adecuadas. Vitamina E.
nuevamente. La vitamina E la conocemos, es un nutriente esencial, hay deficiencias de ella que se manifiestan clínicamente muy específicos, importante para este desarrollo, y solo el alfa-tocoferol puede cubrir las necesidades humanas. Entonces nos aparece el primer término, alfa-tocoferol, que ya sé que ustedes lo manejan, pero vemos que hay dos componentes diferentes. Está los tocoferoles y los tocotrienoles. Son como los dos grupos diferentes y cada uno de ellos tiene cada uno de estos diferentes tipos. Nos vamos a enfocar en el alfa-tocoferol, que definitivamente es lo que llamamos vitamina E natural y es la que más impacto tiene directamente en la salud, en el cuerpo humano. Entonces, vemos por qué se llama natural, porque si ven allá arriba en la estructura, en las posiciones 2, 4 y 8 están Rs, es decir, es una posición específica que tienen ellos y tenemos RRR, eso se considera en esa posición una vitamina natural. Eso tiene un beneficio porque va a ser mucho más biodisponible, va a ser mucho más fácilmente utilizado y el cuerpo va a tener el mayor beneficio directamente de esta exposición si la estructura es directamente así. Por eso se llama vitamina E natural, porque tiene alfa-tocoferol en las posiciones 2, 4 y 8, RRR. ¿Qué pasa con la vitamina sintética? Si ustedes ven ahí a mano izquierda, en color azul pastel aquí, solo tiene un 12.5% de esa vitamina en esa posición RRR, ¿cierto? El resto están en otras posiciones como NSR, RRS, cambian y por eso la disponibilidad, la biodisponibilidad de ella es completamente diferente a una vitamina E natural. Entonces vemos aquí simplemente en comparación, la natural tiene un 8 octavos, 8 de 8, están en esa posición RRR y la sintética cambia completamente y eso hace que sea su biodisponibilidad completamente diferente. Entonces ustedes ven, la RRR se encuentra de manera natural en las comidas, a partir de plantas. El RR o el alfa-tocoferol es 2 veces más activa y la vitamina E sintética es 50% menos biodisponible. Entonces volvemos a lo mismo. No es solo tener un ingrediente, sino es tenerlo de manera correcta, en las concentraciones correctas, para que haga sinergia con otros nutrientes y pueda tener ese beneficio fisiológico que al final buscamos imitar de la leche materna, ¿cierto? Un ejemplo, tendríamos que consumir esos 15 miligramos de vitamina E natural y para asemejarlo, pues tendríamos que consumir 30 miligramos de vitamina sintética, ¿cierto? Entonces eso es lo que, como la equivalencia de ese 50%. Esta es la gráfica que les mencionaba. Y si ustedes ven, tenemos nuestra pared celular y ustedes ven que esas bolitas amarillas que están entrando a la pared están destruyendo o inestabilizando directamente la pared y están dañando. Esos son los radicales libres que están destruyendo directamente nuestra pared celular. Y lo que hace la vitamina E nuevamente es disminuir directamente ese daño porque va a neutralizar ese electrón que le hace falta directamente a los radicales libres que están generando el daño. Entonces, por eso se llaman antioxidantes. Van a evitar esa oxidación que producen los radicales libres y eso lo hacen mediante cediendo un electrón. Si ustedes ven aquí tienen dos electrones, aquí le hace falta uno y por eso esa inestabilidad y ese daño que puede llegar a producir directamente un radical libre. Lo que hacen estos antioxidantes es ceder directamente un electrón para que quede completamente estable y evite todo ese daño que produce directamente el radical libre, ¿cierto? Entonces este es un estudio, nos vamos a detener acá utilizando alfa-tocoferol comparado o analizándolo comparándolo con leche materna, mamá que dieron que estaban en fase de lactancia materna y analizaron y vieron los diferentes tipos de vitamina y vieron que efectivamente la que más utiliza mamá en su leche materna es la natural, efectivamente, que es la que está ya señalada. El porcentaje más alto de vitaminas o de los tipos de vitamina E en la leche materna, pues es el alfa-tocoferol, porque es la vitamina natural, es la vitamina E natural. Entonces, ya para ir cerrando, lo que les decía, construir directamente es tener los elementos adecuados para poder construir, ¿cierto? Le damos un sentido a algo para poder construir, armar, crear, ¿cierto? Y tener un impacto positivo. Entonces, por eso le hemos llamado nosotros a esto el poder de los tres, porque hay una sinergia detrás de ellos tres. ¿Sí? No es que sean los únicos, porque lo que vimos, hay muchísimos más nutrientes que favorecen el crecimiento, el desarrollo, y ustedes como nutricionistas más lo saben, ¿cierto? Entonces, estos tres, de manera sinérgica, tienen un beneficio directamente probado y comprobado para este crecimiento a nivel
o soportar la parte del desarrollo. Lo vemos nuevamente aquí, como la luteína, la vitamina E y el DHA se ubican en zonas específicas, como es la corteza frontal, la corteza auditiva, el hipocampo y la corteza occipital, donde está toda la parte visual, donde hay mayor concentración para tener este beneficio más grande del cual hemos hablado. Y es por eso que afectan o impactan, más que afectan, la parte del lenguaje, memoria, aprendizaje, procesamiento visual, que es todos nuestros procesos cognitivos que al final le estamos soportando con esta intervención nutricional directamente. Entonces, definitivamente, estos son los nutrientes que nos dan un apoyo a ese desarrollo cerebral. Vemos cómo evitan esta oxidación, vemos cómo protegen directamente el DHA y vemos cómo nos ayuda a tener mayor disponibilidad de estos nutrientes para ese crecimiento cerebral que buscamos. Así que tener esta libre absorción o libre oleína de palma para favorecer la absorción de estos nutrientes nos genera esos beneficios detrás del poder de los tres que hemos mencionado. Así que los invitamos a seguir construyendo juntos utilizando los elementos adecuados. Muchísimas gracias y los invitamos ahora a la parte del almuerzo.